Tras haberse hecho viral en su cuenta de X, un hilo del ministro Óscar Puente desmontando las nuevas acusaciones del empresario Víctor de Aldama, las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más virales la ha protagonizado el periodista Pablo Tallón en el programa Hora 25 de la cadena SER, que de la mano del también periodista Daniel Bernabé, han dejado retratado al empresario corrupto con la siguiente contundencia. Se acordarán que esta misma semana Víctor de Aldama presentó ante el Supremo una lista de supuestas obras adjudicadas por el exministro José Luis Ábalos a cambio de comisiones. Pues bien, el actual responsable de Transportes, Óscar Puente, desacredita este listado, o por lo menos desacredita parte de este listado. Básicamente lo que ha hecho el ministro Puente es analizar no el documento completo, porque no es público, es decir, no lo conocemos, sino una parte de ese listado, la parte que se filtró a la prensa, y resulta que de las 7 supuestas obras por las que Ábalos se habría llevado mordida, según Aldama, 2 se adjudicaron antes de que llegara al ministerio, es decir, se adjudicaron durante la etapa de Rajoy, con Íñigo de la Serna al frente del departamento. 2 se adjudicaron cuando ya no formaba parte del Consejo de Ministros. 2 nunca se llegaron a licitar, y la única adjudicación que sí se otorgó con Ábalos como ministro no presenta a priori ningún elemento irregular. Esto es lo que asegura en un hilo de Twitter Óscar Puente, que añadía esto en declaraciones a La Sexta. Malas noticias para el señor Aldama y para la justicia también, porque bueno, lo que está haciendo desde luego es tomarle el pelo al juez. Lo que estamos viendo, al menos del estudio inicial, es que lo que ha dicho no tiene ningún sentido, ni tiene ni pies ni cabeza. Pues Daniel, voy a empezar contigo. En fin, hemos conocido estas 7 obras que teóricamente adjudicó Ábalos, según Aldama, a cambio de comisiones. Lo que dice Óscar Puente, el actual ministro, es, oigan, de eso nada. 6 no tienen nada que ver con Ábalos, la que sí no tiene nada irregular. ¿Tú crees que puede pasar lo que dice el presidente, que se acabe volviendo en contra de los que están utilizando este caso para desgastar al gobierno? Bueno, habría que ver la evolución de este caso, que desde luego con informaciones como la que ha puesto hoy sobre la mesa Puente, pues claro, quedan desvirtuadas determinadas acusaciones de este señor de Aldama, ¿no? También, por cierto, determinada urgencia de algunos rotativos que hoy querían titular con esas acusaciones de Aldama. Tenemos el caso de los contratos del Estado. Y resulta que Puente en 5 minutos, bueno, entiendo que con un trabajo previo del Ministerio de Investigación de estos contratos, ha desmontado todo. Lo referente a esta última acusación, que fundamentalmente era un papel subrayado con rotulador amarillo, ¿no? Sobre todo porque además, viendo los contratos, Puente únicamente no se ha limitado a enumerarlos, sino que ha ido analizando uno por uno. Y además del hecho claro de que es que 4 de ellos o eran antes o después de Ábalos, en todos ellos al final ocurría algo que no era sorprendente, que o bien ganaba la licitación quien había tenido una mejor nota técnica, o bien la ganaba aquella empresa que había presentado pues una oferta más a la baja, que es lo que suele ocurrir. O sea, no había mayor sorpresa, ¿no? Yo creo que al final lo que estamos asistiendo en este caso, ¿no? Que como todos los casos en los que hay corrupción por medio, pues hay que tomarlo siempre con cierta cautela, es que, bueno, hemos visto a un señor que se le ha liberado de prisión con mucha premura, que se pasea por los medios de comunicación con alfombra roja, que presenta teléfonos, tarjetas de visita, documentos sin mayor trascendencia, y que, bueno, pues que como llevamos asistiendo en este país desde hace cosa de 1 año y pico, pues tenemos procesos judiciales que yo no sé si más allá del deseo de quien los lleva adelante, tienen una repercusión política mediática, ¿no? Entonces pues no deja de ser así. Más le vale a Aldama el hecho de bueno, pues esta furia, ¿no? Con la que apareció en estas últimas semanas, además acusando directamente y dejando claro que a quien quería tirar era al presidente del gobierno, tener pruebas de mayor entidad, o poco a poco su crédito se irá acabando, evidentemente. ¿Qué es yo creo lo sustancial, por ejemplo, de la información de esta tarde, ¿no? El hecho de que Aldama ha de repente puesto en marcha un ventilador que tiene una indudable difusión mediática, y que hoy Puente, repito, con datos, ha lanzado un torpedo a la línea de flotación de una de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque sabemos que Aldama está implicado en una trama de compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, ¿no? Que presuntamente tanto Koldo como Ábalos tuvieron que ver con esta cuestión. Una trama donde, y esto es importante, los contratos de compra no tenían nada ilegal.
Es decir, determinadas administraciones públicas, 2 comunidades, 2 ministerios compraron mascarillas y ahí no había nada ilegal. Lo ilegal era la forma de haberlas adjudicado, que teóricamente, presuntamente, se hizo por mediación de este comisionista. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que cuando tú te pones a ver el ciclo de esta corrupción, más o menos puedes llegar a entender que puede haber habido unos intercambios económicos, evidentemente, que son completamente ilegales, ¿no? La cuestión es que, más allá de esto, tienes otra serie de informaciones que no están sustentadas con ninguna prueba, que Aldama está poniendo durante ya 2 semanas encima de la mesa, y que todos los días van sumándose a un ejercicio de confusión que al final resulta que todo lo que diga este señor parece que es cierto. A mí lo grave de todo esto me parece que hay que hacer una reflexión más profunda, que es cómo es posible que personajes de esta catadura, este tipo de comisionistas, siempre acaben pillando cacho y siempre acaben colándose hasta la cocina. Y siga así siempre. Y yo creo que se aquí... repita eso. Claro, y si se repite podemos aludir a la responsabilidad individual, a la honradez individual, evidentemente. Pero aquí hay algo más profundo, que es la manera en que funciona la economía en España y cómo se relacionan las administraciones públicas con determinados contratistas. Porque la reflexión profunda de este asunto es cómo es posible que un país como España tuviera que depender de este tipo de personajes. Y no lo hemos visto solamente aquí, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid, lo hemos visto en la Comunidad de Madrid en un par de ocasiones, de individuos que fundamentalmente a lo que se dedican es a poner el cazo en operaciones en las que ellos tienen poco nada que ver, pero consiguen, vincular tal, y cuando se quieren dar cuenta están saltándose la legalidad para que les caiga todo a ellos, que son los comisionistas. Ese es el verdadero problema técnico del asunto. Un problema que, por desgracia, como aquí lo que se está intentando es convertir este caso concreto en una causa general contra el gobierno, pues no estamos discutiendo.